Iván Duque, presidente de Colombia en el 2026. Escuchemos esta mierda. ¿Te hubieran gustado otros 4 años para consolidar lo que tú empezaste? Yo siempre preferí nunca abrir esa conversación. Tú me preguntas, si hubiera existido la reelección, sí, seguramente me hubiera presentado a la reelección. Y muy seguramente hubiera estado en la segunda vuelta y muy seguramente hubiéramos ganado. Es más, yo veo que Emmanuel Macron llegó a la segunda vuelta con el 25-30%. El expresidente Santos llegó a la segunda vuelta en el 2014 con el 25, 26, 27%. Si Iván Duque se hubiera lanzado a la presidencia en el 2022, seguramente Colombia de nuevo lo hubiera escogido. Pero ojo con este datico. ¿Usted cuánto le pagaría a Iván Duque por dictar una conferencia? Este señor salió de una pésima presidencia, dejando un país en crisis para ganar millones, dizque dictando charlas. Y yo no sé si es que las charlas de las que habla aquí son tutoriales sobre cómo incendiar un país con políticas en contra del pueblo, o sobre cómo tratar de manera dictatorial la manifestación, o sobre cómo permitir que el paramilitarismo asesine a decenas de personas en ciudades como Cali de manera impune. ¿Usted cuánto le pagaría por una charlita de esas? Tú que estás dando charlas, ¿no? ¿Las charlas están bien pagadas? Sí. Sí. ¿Están por encima de Natalia París? Eso toca que le preguntes a Natalia París. No, pero la de Natalia te la estoy poniendo $30.000 por toque. Ah, bueno, pues. Estamos por encima. ¿Estamos por encima? Te lo dejo a la imaginación. Te has puesto rojo y todo. Te lo dejo a la imaginación. Yo creo que videos como este que usted está viendo aquí tenemos que compartirlos, porque no podemos permitir que un personaje como Iván Duque salga del país a dar charlas ufanándose de haber sido un gran presidente para Colombia, o simplemente intentando quedar bien en entrevistas que le realicen en programas como en Desnúdate con Eva, cuando detrás de él lo que hay es muerte, cuando en su camino por la presidencia lo que dejó fue sangre de personas inocentes. Está prohibido olvidar ese imborrable daño que laceró nuestras ciudades y nuestros sueños. Son decenas de personas las que vieron cómo sus familiares no regresaron nunca a casa en medio del paro nacional, después de salir a acompañar una manifestación en las ciudades. Pero sigamos escuchando lo que dice este cuerpo conformado por ego e impasibilidad. Quizás sean esas dos características las que le impidan ver cómo contribuyó a destruir territorios completos como Cali. Y claro, de la mano de la honorable Parapolicía Nacional. La labor de los expresidentes no es liderar oposiciones. Espere. Dice muy Orondo, la labor de los expresidentes no es liderar una oposición. Venga, Duque le está tirando un indirectazo a Uribe o qué. Atención a lo que dice aquí. Pero que yo hubiera salido de la presidencia a ejercer la oposición al segundo día no era ni siquiera lo que respondía al talante, ni mucho menos a la necesidad que tiene el país. Yo creo que hay que dejar que emerjan nuevos liderazgos en Colombia. Y creo que se están viendo nuevos liderazgos y a mí eso me parece bien. Expresidentes caudillistas, no creo en eso. Expresidentes caudillistas, no creo en eso. Uf. Tan digno este político, apodado como marioneta, apodado como ventrílocuo, apodado como títere por el mismísimo pueblo, cuando precisamente lo que hacía era impulsar a Álvaro Uribe como su caudillo supremo. Bien por la contrapregunta de Eva Rey aquí. No voy a decir que te eligieron por Uribe, pero sí ibas de la mano con un expresidente Uribe, que muchos años después de su gobierno sigue opinando, sigue pensando. ¿Eso es caudillista? A ver, primero Eva, Álvaro Uribe, por él no tengo sino cariño y aprecio y gratitud. Pero hay mucha gente que está echando en falta una reunión vuestra, una foto vuestra. Pero a ver, y lo otro, él es una persona que se ha ganado un espacio en la historia de Colombia a partir de su entrega al país. Él es un patriota y es una persona que todos los días está contribuyendo y aportándole al país, y yo valoro mucho ese papel que él cumple. Entonces Duque dice, expresidentes caudillistas, no creo en eso, y luego procede a enaltecer su falso caudillo preferido, Álvaro Uribe. Yo no sé, pero yo todavía hablo con mucha indignación cuando me refiero a espacios en donde personajes políticos como Iván Duque intentan limpiarse y vanidosamente bien sacarse, porque hay personas, sobre todo en el exterior, que todavía pueden creer esto, bien sabiendo que él está dictando conferencias bien pagadas en otros países, y toda esa cortina de mentiras a mí me ofende, y sobre todo yo siento que ofende la historia reciente de nuestras juventudes y de nuestros movimientos sociales. No puede nuestro país seguir siendo visto desde afuera como la democracia histórica que los clanes políticos tradicionales han intentado pintar, con figuras en instancias de poder hasta hace poco como Iván Duque, que simplemente por democracia entendían que la policía podía matar manifestantes, que dentro de la ñeñe política, como lo denuncian algunas personas, el narcotráfico podía seguir financiando campañas, o que la perpetuación en el poder de las familias de siempre era la conducta más
sana de nuestro sistema político. Eso hay que seguir desvirtuándolo. Que después no reciban con honores a alguien como esta persona, vestida con fraudes y embustería. Y es que aquí sigue. Porque en la presidencia tú llegas porque te eligió una mayoría. Pues tienes que gobernar para todos. Ser presidente no es que aquí me eligieron con mis ideas y yo se las paso por encima a todo el mundo, a las buenas o a las malas. No. Ser presidente es tener que entender y discernir cuáles son las necesidades de cada grupo de la población. Por eso una de las cosas que yo más critico de muchos políticos es el adanismo, que creen que con ellos se refunda la república y vuelve a empezar el mundo, entonces hay que poner todo patas arriba. Uno tiene que entender las cosas que se han construido con el esfuerzo de quienes venían de atrás. Hay que entender que ser presidente probablemente sea la labor más difícil del país. Uno escucha a Iván Duque y él parece reflejar sobriedad y sensatez. Ponerse en sus zapatos significa ponerse en los zapatos del mandatario que tuvo que asumir la pandemia del COVID, que a sus espaldas tenía la responsabilidad de quedar bien con su partido de ultraderecha, que además estaba en la obligación de cumplirle a quienes financiaron su campaña política mayoritariamente, es decir, banqueros como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y podemos tomarnos el tiempo largo de sentarnos e intentar entender a Iván Duque, a humanizar sus formas y sus decisiones lo máximo posible. Luego, mirar de cerca su posición es mirar de cerca las conveniencias de los poderes de capital encarnadas en un ser humano. La página ya la pasamos, sí, se fue. Sin embargo, finalmente el pedacito de la historia que le fue encargado de presidir no fue que lo haya hecho mal, no, y seguramente desde su perspectiva lo hizo muy bien. Pero es que lo que él hizo fue cumplirle a los monstruos que lo usaron y lo desecharon a merced de su beneficio egoísta. Iván Duque defendió, salvaguardó, impulsó, promocionó precisamente lo que él representa: la violencia y la perpetuación de la guerra, los desfalcos impunes y de frente en las arcas del Estado, el antiambientalismo parasitario y cíclico en concierto de la acumulación de capital de los más ricos, el privilegio de los medios tradicionales desde su ejercicio político a cambio del engaño sistemático de la gente, el asesinato sistemático de los opositores con especial fuerza en movimientos sociales y el paro nacional, el desmantelamiento del aparato de pacificación creado en el proceso de paz con las FARC, la manutención en el tiempo de la supresión de los canales legales de ascenso social, el insulto del desperdicio de nuestros recursos para enmermelar y degollar el progreso con la burocracia desinteresada en aportarle algo al país. Entendemos que ser presidente es difícil, pero él no es que no haya hecho lo que tenía que hacer, no, al contrario. Iván Duque logró lo que quería: hundir a Colombia como siempre lo han hecho para elevar a su propia clase, a los jefes monstruos que tiene detrás. Y es tan irónico, es tan absurdo esto que pasa de hundir un país a decir este tipo de cosas. Estoy ahora también intentando aprender a producir. ¿A producir qué? A producir música. Estoy... Ah, pero estás como Natalia París. No, es que primero tengo mis guitarritas y las disfruto mucho. Y estoy empezando a aprender a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender a producir música. No solamente volver a tocar un poquito los instrumentos que me gustan, sino también empezar a mezclar géneros, a trabajar con distintos productores y a conocer un poco más de esa industria que me apasiona bastante. Esperemos que esta sea finalmente una enseñanza en el camino de nuestra historia, que nos permita avanzar en términos de cultura política, de generación de criterio propio y conciencia, de emancipación de las mentes de los y las colombianos. Porque lo que está por venir es difícil, pero la disputa tiene que ser ganada por la gente, identificando sobre todo muy bien dónde están sus intereses, sus beneficios, y dónde están los intereses y los beneficios de esta clase, y dónde están los intereses y los beneficios de esta clase política que representa Iván Duque, que él lleva ahí en todo su ser. ¿Presidente o expresidente? Las dos, presidente con pasión y expresidente con pasión. Ahí hay una frase también que te vuelve, no sé por qué te menciono tanto a Samper, pero Samper siempre dice que lo mejor de ser presidente es ser expresidente. Bueno, él tendrá 8000 razones para creer eso. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.